18 minutos van de las 17. Al comienzo del programa dije hoy que iba a ser una entrevista para guardar, para estudiar, para prestar atención y sacar apuntes. En el año 1972, yo tenía 4 años. Sergio Molaguero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué edad tenía usted en el año? 23. 23 años, en 1972. Exactamente. ¿Por qué lo secuestraron a usted? ¿Todo el cuento? Es largo. Tenemos mucho tiempo. Bueno, primera cosa. Mi padre era un industrial de calzado. Tenía una fábrica, avanzado mucho. ¿En dónde? En Santa Lucía. Santa Lucía, Canelones. Santa Lucía, Canelones. ¿Era una empresa del calzado reconocida dentro de lo que es el Uruguay? Con el tiempo se hizo Sí. reconocido, ¿no? Con el tiempo, sí. ¿Nombre? Al principio, ¿Nombre de la empresa? José Hugo Molaguero, Sociedad Anónima. No, pero... Después tenía la grifa que era Ceral. Ahí está, Ceral. Esa era la grifa Ceral, que es el nombre mío y de mi hermano, Sergio y Álvaro. Bien, resulta que avanzó mucho en el tema de la construcción de calzado, ¿verdad? Él empezó haciendo sueco. ¿Su papá? Sí, suecos. ¿Su papá era uruguayo? Sí, claro. Sí, sí, de un pueblito, Ituzaingó, que está pegado a Santa Lucía, pasando el puente ya del lado de San José. Una familia de 9 hermanos. 9 hermanos, nació en San José. ¿Tenía estudios su padre? 2 años de escuela. ¿Solo 2 años de escuela? Un autodidacta total. Y se convirtió en un empresario del calzado. Y un lector empedernido. Ajá. ¿Ah? Y hacía las cuentas. Bueno, en aquella época no había máquina, Sí. todo a mano. Sí. Escribía. Con solamente 2 años de escuela. 2 años de escuela. Si hubiera estudiado hubiera sido un fenómeno, porque hizo cosas que para la gente normal de esa época no eran. Ejemplo, no sabía hablar idioma, pero se fue a Alemania y compró todo un equipo industrial de máquinas en Alemania sin hablar una palabra, nada más que en español, todo por señas. Garra y corazón. Garra y corazón, en aquellos momentos que irse a Europa era, estamos hablando, 50 y poquito, ¿verdad? No era fácil viajar y no era dificilísimo viajar. barato viajar. Bueno, Ahora, yo a eso no lo sé, pero me supongo que no sería barato tampoco. Pero la odisea era en aquellas épocas que uno iba al aeropuerto y empezaba a hacerle así a papá cuando lo veía que estaba mirando por la ventanilla del avión. Claro. Porque era importantísimo. todos vivimos esa experiencia. Claro. Entonces estamos hablando de una familia de trabajo laboral. Totalmente. Mucho esfuerzo. Mi padre poco estudio. limpiaba tripa, trabajó en el saneamiento de Montevideo, colocaba caños, hacía zanjas, y empezó, cosas que hay que contarlas para que los que son emprendedores entiendan que el sacrificio a veces vale la pena. Él iba a Montevideo en tren a comprar el cuero. Desde San José. Desde Santa Lucía. Santa Lucía, Tomaba perdón. en Santa Lucía, iba hasta Montevideo, hasta una curtiembre. Compraba, pagaba el cuero y se traía los cueritos abajo el brazo. Iba, fabricaba suecos de madera con capelladas de cuero, después los salía, los vendía y volvía el ciclo de ir a Montevideo, volver. Y bueno, así arrancó, así empezó, así siguió, después empezó a hacer zapatitos de cuero, sandalitas, cosas de esas. Y Ceral se transformó en una marca. No era Ceral todavía. Ceral fue después, cuando en el año 58 se compra un equipo de máquinas vulcanizado en Checoslovaquia. En ese momento, para ser vulcanizado, no había otra empresa que no fuera Funza. Funza era la única empresa monopólica que había en el Uruguay, pero grande en serio. Sí, claro. Grande. ¿Tenés una idea cuánta gente tenía Funza en esa época? No. 15.000 entre toda su gente, ¿no? ¿Usted cree que esa... ¿Qué pasó? ¿Te cuento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente. Él trajo los equipos industriales para ser vulcanizados. ¿Qué suponía eso? Entrarle a un monopolio. Muy cerrado, muy apretado, muy difícil y con un sindicato poderosísimo gobernado por un grupo de anarquistas.
notorios anarquistas que después se fueron comprobando y muchos de ellos muchos fueron presos, muchos fueron muertos, pertenecientes a ese grupo. ¿Qué pasó? FUNSA, de tiempo atrás, cada vez que venía alguien que competía, porque FUNSA, vamos a entender, no era que sea Zapato. Zapato era un anexo. Sí, hacía de todo. Cubiertas, claro, bolsas, guantes, todo. Cubiertas de bicicleta, de moto, de tractor, de ómnibus, todo. Y un complemento era el calzado vulcanizado, Champion. Sí, sería fuerte y famoso. Hasta el día de hoy dirigimos a una zapatilla deportiva con el nombre de Championes. Sí. Salió de la marca FUNSA. Ajá. Eran Championes. Y quedó acá y en Paraguay. En Paraguay también le dicen Championes. En las partes del mundo, ¿no? Las dos partes del mundo que es Champion. Después zapatilla. Vas a la Argentina y es un Champion, no saben lo que es. Tiene que ser zapatilla. Bien, se trajo un equipo de máquinas para fabricar eso. El procedimiento que tenía FUNSA era destruir la competencia de cualquier manera. Al principio, pagando, comprando. Tratando de comprar la empresa que quiere competir. La compraba, le ofrecía puestos. Yo me acuerdo que le ofrecieron hasta un puesto en el directorio de FUNSA para que dejara esa actividad. Pero bueno, Canario independiente, con su propia personalidad, dijo, no, yo sigo adelante. Ya en el año 60 y poco, bueno, como no fue así y siguió, se le metió una cuña muy importante a FUNSA. ¿Por qué? Porque siempre que hay monopolio hay abuso. Y había demasiado abuso. FUNSA hacía lo que quería, entregaba lo que quería, el día que quería y cobraba lo que quería. Era así. Con un sindicato muy fuerte. Con un sindicato muy fuerte que tenía beneficios propios por ser una empresa monopólica. ¿Y su papá tenía dentro de su empresa también un sindicato? No se había formado, no había ambiente para formarlo. No había. Porque los sindicatos se forman cuando hay un ambiente de reclamo o algo así. Había una muy buena relación. Es más, el 69% de las personas que trabajaban eran mujeres. Mujeres jóvenes, mujeres... y la particularidad era que en esa época la industria pagaban bien. Pagaban bien, tenían muy buena remuneración y si metías alguna hora extra, mucho mejor. ¿Qué es lo que pasó? En los principios del 60 intentaron con un sindicato de afuera ingresar. No tuvieron éxito. Después siguieron, de 66 pasó lo mismo. Ya en el 71, antes del 71, en el 70 ya había un ambiente más hostil. Ya los sindicatos peleaban de otra forma. Y con más vehemencia y agresividad. Sí, claro. Entonces se vinieron un grupo de notorios dirigentes sindicales de FUNSA, se instalaron en Santa Lucía y convencieron a 5 personas de que trabajaban, a armar el sindicato para pedir una serie de reivindicaciones que bueno, llamaban la atención porque eran muy importantes. ¿Qué pasaba? Los empleados de FUNSA tenían sueldos muy importantes también, y el hecho de tener una competencia quizás le hacía mermar en algo sus saberes. En consecuencia, hubo una avanzada muy violenta en la empresa de su papá. En la empresa y en la ciudad. Hubo un ataque muy violenta contra la persona, no contra la empresa, contra la persona. Como no tenía, como no había ambiente y como había muchas mujeres, al principio empezaron los atentados chicos, atentados pequeños, sí. Insultando sobre todo a las mujeres, asustando a las mujeres. Después venían... Era algo, digamos, común en los 60 en Uruguay. En los 60 en Uruguay había democracia, ¿sí? Pero vivíamos momentos muy oscuros con grupos de sediciosos del MLN Tupamaros,
Y otros más. Y otros más, entre los que se encuentra también el OPR-33. Exacto. Y esos grupos de terroristas, ¿está bien dicho terroristas? Es terrorista porque emplean cuando se emplea actos violentos no a través de la fuerza, es terror. ¿Sí? Bien. En toda su dimensión. Bien, entonces, para hacerlo corto, ¿qué es lo que pasó? De las bombas, de los incendiarios, después empezaron los accidentes con el incendiario, después empezaron algunas bombas de explosión. ¿Dentro de la empresa? No, fuera, a empleados. Ajá. Empleados que no querían acoplarse al grupo. Después vinieron ocupaciones. Y un día mi padre dijo, bueno, ¿sabes qué pasa? Vamos a esperar un tiempo que esto pase, que se suavice, voy a cerrar. Y cerró. Cerró la empresa. Pagó todas las indemnizaciones y cerró. El problema sindical ya no fue más problema sindical. Era un problema político. Porque en el fondo estaba dominado por gente que tenía vinculaciones políticas. ¿Ya? Gente del OPR que tenía vinculaciones directas con las fuerzas de izquierda que gobernaban un sector de trabajadores. Y ese es el punto de partida del secuestro. ¿Para qué me secuestro? Para doblegar al mi viejo para que abriera. ¿Sí? Abriera. Volvé a abrir la empresa, pagá todo lo que no pagaste por los meses que no se trabajó, a pesar de que la gente había cobrado la indemnización, le reclamaron eso, le reclamaron además pagar la indemnización por los gastos que ocasionaba el hecho de tenerme a mí secuestrado. Estamos con Sergio Molaguero. Sergio Molaguero tiene hoy, ¿qué edad tiene Molaguero? 77. 77 años. Cuando tenía 23 años fue secuestrado en Uruguay, aquí en Uruguay, por un comando terrorista, anarquista, como el OPR, que es la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. Los mismos que un año antes habían robado la bandera a los 33. Los mismos que habían robado la bandera de los 33. Entonces tenemos que nombrar a Jorge Vázquez, el hermano de Tabaré Vázquez, como uno de sus secuestradores. Más bien, no solamente fue eso, fue el jefe operativo. El operativo se llamaba Operación Marcelo. A él le dio la orden Chola, que Chola era el seudónimo que usaba Gatti, de que deberían de proceder por las vías de la violencia y el secuestro para lograr configurar de alguna manera el resarcimiento y no perder la representación que significaba el hecho de que a través del sindicato que ellos mismos formaron se hayan perdido todos los puestos de trabajo en una ciudad que era muy importante que estuvieran esa gente trabajando. Estuvo 69 días secuestrado, torturado, física y mentalmente. Vamos a hablar de todo esto porque son cosas que habitualmente no se escuchan. No. Porque parecería ser que las víctimas son las víctimas del terrorismo de Estado solamente, que las hay y está bien que haya que destacarlo. ¿Sí? Pero víctimas también hubo de la sedición y del terrorismo. ¿Sí? ¿Sabes? Mira, sí. Hubieron más de 80 asesinatos entre civiles, policías y militares. Sí. 28 secuestros. Tú nunca tuviste la oportunidad de hablar con un secuestrado. Bueno, ahora menos porque ya no sé si aparte mía queda alguno, porque ya era muy joven y los demás ya eran personas mayores como Pereira Reverber, Frick David, Jorge Berenbaum, etc. Sí, a ver, se secuestraba periodistas, fotógrafos, banqueros, fiscales, jueces, industriales, empresarios, todos caían en el secuestro de esos grupos terroristas como el MLN sí. o como el OPR-33. Sí, mayor cantidad de MLN, ¿no? Fueron mínimos los que operaron bajo la órbita del OPR, ¿no? Secuestros.
de lo ¿Usted tuvo miedo en algún momento antes del secuestro? ¿Alguien le llegó a decir, tené cuidado que Sí. estás en la lista Sí. de posibles secuestrados? Me llamaron un día de inteligencia y de enlace, el comisario Campo Hermida, y me llamó y me dijo, mira, Molaguero, que nosotros tenemos información de que sos una de las personas, me dio el nombre de la otra persona, que también era muy joven, de una empresa importante, que todavía sigue siendo muy importante en Uruguay. ¿Sos vos o él? Uno de los dos está en la lista para... ¿Su papá sabía esto? Yo no me acuerdo si el comentario lo hice, la verdad. ¿A usted lo secuestraron por ser hijo de un empresario Sí, burgués? exactamente, eso sí, era burgués. Así me lo describieron también. Soy burgués. Pero Entre yo comillas, ¿no? Claro. Yo no tenía nada que ver con la empresa, en definitiva. Yo lo único ¿Usted era un empleado más dentro de la era empresa? un vendedor de... ¿Qué hacía? Vendía en el interior, Rochester, 93 y Melo. Era ¿Viajaba al interior al interior, permanentemente a vender a vender. calzado? Sí, Ujú. sí. ¿Y usted estaba armado? Tenía un revólver. Sí, en ¿Qué esa, edad tenía? ¿23? 23. Cumplí 24 estando secuestrado. ¿Y sabía disparar? Sí sabía disparar, y si lo hubiera hecho, probablemente estaría muerto yo también. Quizás hubiera matado a alguien, Sí. pero probablemente yo estaría muerto también porque estaban dispuestos. ¿Usted o su familia habían tomado alguna medida como para No, tratar de que no caiga en el secuestro? no, ¿No? porque además, inocente quizás, no tomé dimensión de la gravedad que había. Quizás si hubiera vivido en Montevideo me podía haber asustado, pero en este caso no, pues fíjate, yo salí a las 12 de la noche más o menos de la casa de la que soy mi señora, que era mi novia en ese momento. Está hablando del 11 de mayo de 1972. 11 de mayo. Y cuando voy pasando un puente chiquito de Margat, entre que divide, está en mitad de camino entre Santa Lucía y Canelones, Sí. ahí estaban vestidos como soldados, ¿Quién es? las personas que me secuestraron. Ah, o sea que ellos disfrazados de policías o de Los soldados. Algunos dicen de policía, yo estoy seguro que eran soldados. Ajá, era de noche. Era, sí, las 12 y algo de la noche. Ya me habían intentado agarrar 4 veces. ¿Cómo sabía que lo habían intentado? ¿Porque lo perseguían? No, porque después se declaró, después supo. Claro, después sí ¿Y salió. usted vio en la ruta es el me ejército? pararon. Y con usted una dijo, lámpara debe ser un procedimiento policial del ejército. que había, en esa época era normal. Claro. Te paraban para revisar y ver si había portación de armas y todo lo demás. Pero me di Estamos cuenta- hablando de 1972, todavía en democracia, Todavía en democracia. pero con situaciones de alerta, ¿no? Sí, no, ya había mucha violencia. Claro. ¿Verdad? Ya habían sucedido cosas gravísimas. Las medidas prontas de seguridad ya Las estaban medidas vigentes. Estaban vigentes, y habían sucedido atentados graves como el de Bowling, que mataron, no mataron en el momento, pero quedó muy Sí. mal Hilaria. Ya habían matado a Orosa, que era el chofer de CUPSA, porque era chofer y porque no les paró cuando tenía que pararle, y porque lo reconocieron como vecino de la zona ahí en el cerro. Usted venía en la ruta, y ¿cuándo se dio cuenta que en realidad el procedimiento del ejército no era del ejército? Cuando dijeron, es Videgain. ¿Quién? Es Videgain. ¿Sabe que Videgain era uno de los Tupamar de la época muy requerido? ¿Y estaba allí dentro de ese procedimiento y usted lo reconoció? No, ellos dijeron, era la clave. Bien. Era la clave. Era la clave. Claro, es Videgain. Cuando dijeron Videgain ya se dieron cuenta que fui yo. Cuando me quise acordar ya había bajado ¿Del auto? del auto. ¿Agarró el arma? No, la dejé en el asiento. Y la verdad, como estábamos en la cabecera del puente, la verdad que lo que atiné a hacer era tirarme por la barranca para abajo para caer al río. Eso fue instintivo. Me Sí. tiro para abajo. ¿No? ¿Se tiró? Me tiré. No con el auto, sino usted. No, Salió yo- del auto y se tiró. Y me tiré, o sea, me despojé de que me estaban agarrando y me volqué de la barranca para abajo Sí. con la idea de caer al río.
Ah, bien. instintivamente. ¿Sabía ¿no? nadar? Me hubiera ahogado en esa época. Sí, Y claro. es más, me hubieran tirado, Sí, porque escapar no me iba a escapar así tan fácil. es cierto. Bueno, me golpearon con una pistola en la cabeza, Le dieron culatazos un entonces. culatazo fuerte, me partieron el maxilar con otro culatazo, Ujú. y me tiraron, me inyectaron y me subieron arriba de una camioneta, Cuando dice me inyectaron, ¿a qué se refiere? algo, un sedante seguramente. ¿Lo durmieron? ¿Usted sintió que estaba...? Sí, estaba, pero no estaba Sedado. dormido, estaba sedado, no podía, no podía moverme, no tenía intención, y a pesar de todo eso me taparon con ramas arriba Sí. de una camioneta, y iba dos personas con la pistola apuntando para abajo, escoltado por una moto, que era una moto y otro auto, hasta la primer lugar de reclusión, que era lo que ellos llamaban sanidad, ¿A usted lo metieron en una camioneta? afuera. ¿Lo vendaron? ¿Lo ataron? Me ataron las manos y las piernas con alambre, sí. O sea que los tipos estaban preparados para su secuestro. Sí, claro. Tuvieron 4 veces la oportunidad para secuestrarme. Jorge Vázquez en ese momento era el que daba la orden, era el jefe. Sí, sí, el cráneo de... Sí, en definitiva el seudónimo que tenía Jorge Vázquez era Marcelo. Y la operación de mi secuestro se llamaba Operación Marcelo. Operativo Marcelo. Usted estaba en la caja de la camioneta, Sí. lo ataron con alambres, las manos, los pies también, Sí, y me cubrieron. y lo cubrieron y con ramas. antes lo inyectaron. Antes me inyectaron y me cubrieron. ¿A dónde con ramas. llegó? A Humberto I, 111. Usted no En la- sabía dónde en la estaba. Teja, ni idea. Se enteró después. Me enteré después, claro. ¿Qué había después. allí? Y era una casa que estaba preparada como efectos de sanidad. Eso fue lo que dijeron. O sea que, conclusión, si había sanidad, podía haber heridos. Y me llevaron para ahí para recuperarme de las heridas que tenía en la cabeza, porque era un corte muy profundo. ¿Le sangraba la cabeza? Sí, claro, mucho. Sí, tengo un tajo así grande. Menos mal que no estoy Pelado como yo. en esta situación, porque tendría que mostrar muchas marcas. Y luego de esto pasamos de ahí pasamos unos días, una sala cubierta con diarios, tapada y siempre encapuchado. ¿Usted lo encapucharon? Sí, siempre. O sea, usted entró a esa casa encapuchado, nunca vio a sus secuestradores ahí. No. Ajá. No, ¿Y qué le daban de comer? No, cuando me sacaban la capucha, ellos venían encapuchados. Ajá. En Humberto I, la verdad, no me acuerdo que me daban de comer. Una fruta seguro, una manzana, Sí. eso seguro. Y lo más probable que haya sido la rutina que siguieron después, que era arroz. Ajá. ¿Y cómo hacía para ir al baño, por ejemplo, o para dormir? Un balde. Para ir al baño me daban un balde. Ajá, usted hacía sus necesidades en un balde. Sí. Ujú. Sí, es más, no podía, la verdad, por la tensión o por algo en particular, estuve muchas horas sin orinar. Sí. Y me asustaron tanto con que me iban a sondear, que me dijeron, si no orinás tendría miedo de que me iba a agarrar una infección y bueno, el problema para ellos podía ser mayor. Sí. Entonces me asusté y oriné. Pero, un detalle. Eso en los primeros días, en la primera casa donde estuvo secuestrado. 3 días. 1972. 1972. 3 días. ¿Cuándo se enteró que lo habían secuestrado el OPR-33 y Jorge Vázquez? Después que salí. Después que salió, o sea, No, antes no. ¿usted hablaba con los secuestradores? Casi nunca. ¿Ellos no Solamente le decían nada? No, ¿Lo trataban bien? ¿Lo trataban mal? ¿Lo golpeaban? ¿Lo insultaban? sí. Sí, cuando yo te cuente el segundo lugar que estuve, o en el tercero, que fue peor, sí. En 69 días cambió de lugar 3 veces. 3 veces. El otro Bien. lugar... Entonces, del primer lugar al segundo lugar, el primer lugar fue como, digamos, la previa, Una previa, de lo sí. que iba a venir. Y lo usaron quizás para curarle las heridas. Correcto. Ujú. ¿Sí? En ese lugar, como me había quedado un diente flojo, me lo tuve que arrancar. ¿Se arrancó un diente? No tenía más remedio, porque me dolía muchísimo. Ajá. Entonces tuve que hacer un esfuerzo enorme, me lo empecé
lo empecé a mover, hasta que en un momento determinado me lo arranqué, porque era más fácil vivir sin el diente que con el diente, que me dolía mucho porque estaba ¿Este es usted? Y ese es mi diente, claro. Ese es el diente que me... Este es usted secuestrado durante 69 días. Luego que salí, ahí estoy mejor, Ujú. Ahí estoy mejor. O sea que, claro, está mejor porque acá es cuando salió. Claro, y esto en el hospital y ya estoy alimentado. Ajá. Veamos a Molaguero en 1972, Ajá. después de estar 69 días secuestrado por el Movimiento de Organización Popular Revolucionario 33 Orientales, a cargo de Jorge Vázquez y otros más, ¿no? Que después te doy los nombres y te doy algunos datos específicos sobre qué hicieron después de la vuelta a la democracia. Bien, es un buen dato, pero cuénteme, ¿había mujeres en esa organización? Sí, había mujeres. ¿Y las mujeres lo trataban directamente a usted? ¿Lo trataban mejor? Las mujeres no tenían un vínculo muy directo. Ujú. La verdad que no. ¿Usted no tenía... preguntó por qué lo secuestraban, si querían dinero? No, porque no hablaba. Yo quería hablar, obviamente, que necesitaba hablar con alguien, pero no me dirigían la palabra. No me hablaba. Lo único que me dijeron Psicológicamente lo estaban destruyendo, ¿no? ¿Usted bueno, pensó que lo iban a matar? No en ese momento. No en ese momento. Yo pensé que en ese momento iba a ser una cosa que iba a estar ahí, en este lugar, durante unos días, se iba a solucionar el problema de alguna manera y me iban a largar. Ajá. Eso es lo que yo pensé, pero pensé mal, no fue así. ¿Qué fue lo Y peor que pasó en la primera casa? El dolor de del sacarse el diente y, las heridas. Las heridas de la cabeza, no, la verdad, bueno, estar ahí en la incertidumbre de saber qué iba a pasar conmigo, ¿no? De la primera casa a la segunda casa. Hay palabras y Sí. hechos A ver. que son señales de vida. Sí. Primer señal de vida. Si vienen con capucha, tenés un... Es un plus. Sí. Está bien porque Si vienen con capucha, el día que se saque la capucha a uno, te matan. ya estoy, ya soy boleto. Entonces, la capucha para mí era muy importante. Y algunos otros dichos, por ejemplo, una muchacha un día dijo, te vas a hacer famoso después de esto. Otra señal, Bien. ¿está? O sea, no estaba en la mente, por lo menos de esa mujer que me dijo, matarme. Eliminarlo. Claro, iba a ser famoso. Por eso es importante, uno agudiza mucho los sentidos, pero Claro. mucho a extremos que no te podés imaginar. ¿Tú qué crees que podés ver en la oscuridad total? No. Pues sí, solo necesitas tiempo. Somos animales, Ujú. el sentido de sobrevivencia, Bueno, le puedo preguntar, quizás se puede vivir sin aire. con poco sí, Ujú. porque en Humberto I, que fue el segundo lugar donde me trasladaron, lo único que había era un cañito, estaría 3 o 4 metros bajo tierra, en un... ¿no estaba en una habitación? No, estaba abajo, en un pozo. Se nota que habían hecho un pozo, era un pozo de agua o algo Sí. hecho desprofeso. Para mí era un pozo de agua. Anécdota, el mismo pozo donde estuvo autosecuestrada Michelle Ray. ¿Sabés quién era Michelle Ray? ¿Quién era? La esposa de Costa Garba. Costa Garba era aquel periodista, escritor que hizo la película Estado de Sitio. Ujú. ¿Ah? ¿No Entonces, coincidió usted secuestrado No. con otra persona? No, pero yo vi después una foto de Michelle Ray justo Sí. en el mismo lugar. En el mismo lugar. Exactamente. ¿Cómo lo trasladaron de la primera casa a la segunda Tapado en una camioneta que podía ser la misma o similar, tapado con colchones. casa? Ujú. Tapado con colchones. Me habían tapado. Bien, pero mientras lo tapaban con colchones, imaginó que usted estaba atado de pies, de manos. No, ¿no? ahí estaba sedado otra vez, inyectado otra vez. Le inyectaron. Sí, estaba inyectado otra vez. ¿Y usted nunca pudo ver a sus captores en ese momento tampoco? No, en ese momento no. Luego vi, sí, a uno lo vi. Antes de que me cuente cómo vio a un secuestrado, cuénteme qué sintió cuando llegó a la segunda casa, ¿dónde lo secuestraron? Bueno, la segunda casa es Humberto I, ubicás Humberto I ahí en el buceo. Sí. Es una calle cortita Ujú. que va de Comercio a Valleverre, una calle cortita. ¿A Valle de Ordóñez? No, a Valle... A Valles y Ordóñez, Boulevard, sí. Sí.
propios. A propio. Bien. A propio, sí. Y ahí, hasta donde yo sentí que me entraron fue por una obra, realmente una obra. Tenían en la cocina, donde está la grasera, la tapa de la grasera se levantaba, y por ahí te pasamos para el pozo. ¿Lo metieron en la grasera de la cocina? No, la grasera la sacaron con todo. Era la grasera era una tapa. Entiendo. Era una tapa. Y se levantaba la tapa y por ese lugar se cedía al espacio interior. ¿A ese pozo donde usted permaneció? ¿Cuánto tiempo? Perdió la noción del tiempo, me imagino. Sí, tenía cálculos. Yo, la verdad, que a pesar de que no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, no tenía ni idea. ¿Tampoco tenía idea cuándo era de día y de noche? No, yo estaba en un pozo con una lamparita, permanentemente. No tenía otra forma. La única manera era calcular. Calculé bastante bien. Bien. Era cálculo, nada más. Sí. ¿El trato cómo era con sus secuestradores? En Humberto I habían puesto 2 vigilantes abajo. Habían dividido con una mampara de, ¿cómo le llaman? Como una fibra. Sí, una mampara. Una mampara, pero con fibra, ¿no? No era madera, ni era bloque, no era nada, era una fibra. Y ahí tenían una cucheta con 2, una abajo y una arriba, 2 cajones abajo que después se descubrieron que había mucho material y algunas armas, en esas armas que estaban cerradas con candados. ¿Lo amenazaron en algún momento en esas 3 casas? ¿Le ponían el arma en la boca, en la sien? El libro que escribí... ¿Cómo se llama? Conocer la verdad, la historia de mi secuestro. Que lo estoy haciendo un anexo para lanzarlo de nuevo, porque hice una impresión allá por 2007 y hay muchas cosas para anexarle y lo voy a alargar ahora en poco tiempo. Perfecto. Voy a hacer otra edición más, de cual voy a venir a entregarte uno, por supuesto. Con mucho gusto. Y tú sabes que ahí el libro, digo, ¿cómo empiezo el libro? Porque la verdad, ¿cómo empiezo el libro? Tenía muchos capítulos. Sí. Entonces digo, el libro tengo que empezar con algo fuerte. ¿Qué fue lo que se me ocurrió? En Humberto I hubo un allanamiento, día después de que yo estuve ahí. La policía hizo un allanamiento. El ejército. El ejército. El ejército hizo un allanamiento ahí. ¿Cómo se comportaron los secuestradores? Apagaron la luz, prendieron la linterna, de arriba abajo le avisaron con un handy, tenemos visita, ¿sí? Y me pusieron boca abajo, con una almohada y una pistola martillada a la cabeza. ¿Ya? A oscura, con una pistola y con una linterna alumbrándome. ¿Ahí usted estaba en ese pozo? Sí, claro, estaba ahí, estaba en la cucheta, ¿sí? Y en ese momento lo pasé dramáticamente, porque sabía que donde me encontraran iba a ser una masacre. Obviamente, yo muerto, ellos muertos, ¿no? Todo iba a ser. Pero yo sentía arriba golpear el piso arriba. Estaban buscando si había algo debajo. Suerte, no lo encontraron y se fueron. Eso dio lugar a que ese lugar no fuera seguro, claro. Y ahí me buscaron y me trasladaron otra vez. ¿A su tercera casa? A mi tercera casa, en el cerro. En el cerro, bien. Nos quedamos entonces en esa segunda casa. En esa segunda casa. En esa segunda casa, usted sentía que no sabía qué iba a pasar todavía. No tenía ni idea qué iba a pasar. ¿Le contaban los secuestradores? No, nada. Pero sobre sus padres, sobre la familia, usted no tenía... En el momento todavía no. De esto sucedió después, cuando apretó más la situación. Porque esto venía... Pero usted sabía que era por dinero. A ver, no me lo dijeron, es de suponer que sí. No me lo dijeron. Padre gran empresario de Santa Lucía. Obviamente. Problemas sindicales,
por culpa de los gremios, lo que quieren es dinero. Sí. Ujú. Esa era mi suposición, Sí. obviamente. ¿Ah? Ujú. Porque no tenía ningún diálogo con nadie. Nunca me hablaban nada. ¿Ya? De Humberto I, ¿Tuvo miedo de perder la cabeza, de entrar en una locura o en un delirio? no todavía. No todavía. Ahí pasaron la referencia que tuve para no perder demasiado el tiempo, fue la de mi cumpleaños, que fue el 23 de mayo. ¿Y cómo sabía que era el 23 de mayo? ¿Usted? Por la... No sé. Ajá. A ver, las cuentas mentales que uno podía Sí. hacer con relación a tal día, tal fecha, tal hora. Usted cumplió años secuestrado. Sí. En el año 1972 Sí, 24. por el grupo OPR 33. Ajá. Usted nunca había tenido contacto con los secuestradores porque no hablaban. ¿Usted les contó que era su cumpleaños? No. ¿Nunca tuvo entonces el síndrome de Estocolmo? No, Ese no. síndrome que uno escucha No, que sí. hay cierta cercanía, se convierte en una cercanía entre el secuestrado y el secuestrador. He leído bastante sobre No eso. no hubo nada de eso. No, porque no había ningún espacio de diálogo, entonces no sé, Ujú. no me podía acercar más que eso, pero bueno, ahí que te decía, ahí fue el momento que vi a uno En la segunda casa. en la segunda casa. ¿Por Ahí- qué vio a uno? Porque yo tenía un alfiler de gancho, ¿ah? Y ahí me enteré de otra cosa que para mí fue muy importante. Y empecé con el alfilercito de gancho a perforar de a poquito, de a poquito, de a poquito la mampara, de arriba Sí. hacia abajo. Así. Ajá. Empecé. Hasta que llegué a perforar el agujerito. Y por ese agujerito, tú sabes que mirás por un agujerito, pero se expande Es la cierto, visión. sí. ¿Ah? Por ahí vi la cabeza de uno, ¿ah? Me lo que recuerdo perfectamente, y tenía un mechón blanco en la cabeza. Un gordito que tenía un mechón blanco en la cabeza, que nunca más, no sé quién era, ni no lo conozco, no sé. Pero además, como estaban leyendo el diario, vi en el diario, con letras grandes, que decía... cayó la cárcel del pueblo, liberaron a Pereira Reverber y a Friedrich. O sea que yo era el único que quedaba. Era el único secuestrado Que quedaba. por este grupo Por el- terrorista. No, por este no. No. En general. En general. En general. Y eso me lo guardé para una venganza personal que hice después, ¿no? Pero por eso te lo cuento más adelante. No, ahora cuénteme la venganza Pero eso personal. porque eso fue en el tercer lugar, Sí. donde estaba muy... Bueno, entonces vayamos cronológicamente. Por eso, fue en el tercer. ¿Qué fue lo peor que vivió en esa casa, en su segunda casa, secuestrado? ¿Seguía comiendo poco y nada? ¿No le daban de comer? Una manzana, ahí sí me daban manzana y arroz. Manzana y arroz. Manzana y arroz. Y agua. Hacer necesidades, un balde. Un balde. Bien. Un balde de papel higiénico, un cepillo de dientes, que me lo llevé después escondido. Sí. Ducha ni loco, ¿no? No, por ¿Qué supuesto. estamos hablando? No. Claro. No, y el cañito ese de Dolmení que daba para el exterior, que era lo que supuestamente sería lo que ventilaba el lugar. Sí. ¿No? Y lo peor que pasé fue el allanamiento. ¿En algún momento en sintió el allanamiento- ese allanamiento del ejército? Sí, ahí me di por muerto. A eso iba. Le quería preguntar si alguna vez Ahí me pensó en quitarse la vida. No, después, cuando la cosa supera, ahí pensé, y por eso ahí se menciona el cepillo de dientes. Y ahora me puedes preguntar, ¿por qué el cepillo de dientes? Sí, claro. ¿Por qué el cepillo de dientes? Te lo voy a contar cuando vayamos al tercer lugar. Ok. Entonces, ¿cómo se trasladó desde la segunda casa Bueno, al ahí- tercer Ahí lugar? ahí bajaron, cuando ya ese lugar no era seguro, bajaron y me dijeron que me iban a llevar para otro lado. Sí. Punto, sí. No sé si lo dijeron con palabras o con señas, pero y me inyectaron. ¿Otra vez? Me inyectaron en el brazo una vez. Y la verdad que no me hizo nada. Nada. Esperaron un ¿Y rato. usted se hizo el Después sedado? me dieron otra. Ajá. Me dieron otra. Y con la segunda, y yo todavía estaba lúcido, Sí. ahí me hice el dormido. Porque digo, me dan a una tercera, me matan. Claro.
porque tampoco sabía qué me estaban dando. Obviamente era un somnífero o algo. Sí, sí, un anestésico. Un anestésico, algo así. Una no me hizo efecto, dos estaba claro todavía, lúcido, y me hice el dormido, y ahí me sacaron en un cajón de armario, de esos que tienen las puertas corredizas, ¿sí? Sí. Me metieron en un cajón. La verdad que ahí yo no recuerdo si el cajón lo sacaron de abajo para arriba o no. Me llevaron para arriba y me subí y me metieron en un cajón de armario. ¿Lo metieron así libre o atado? No, atado de pie. Claro. Ahí te puedo hacer otra historia. A ver. Como... ¿cómo se llamaba este que estuvo tantas veces preso y tantas veces? Papillon. Papillon. Mi padre había leído Papillon, fíjate cómo son las cosas, las señales que da. Había leído Papillon y me lo había prestado meses antes. Sí. Y Papillon era una estratega para sobrevivir, porque estuvo 30 años sobreviviendo en diferentes cárceles en las peores condiciones del mundo. Uh-huh. Entonces, me subieron, me metieron en un... la referencia que te iba a decir es, otra de las condiciones increíbles que tenemos, la tuve yo, obligado por la circunstancia, y la vas a tener tú o cualquier otra persona. Que viva una experiencia de este tipo. No había ataduras que no me pudiera desatar. Me metían alambre, hasta las esposas me podía sacar. Quizás era porque estaba muy flaco, es probable. Uh-huh. Pero igual, a que sea flaco, sacarse esposa, yo era estúpido, porque un día me saqué a la esposa y se las di así, le dije. Bueno. Uh-huh. Ahí eso me valió un golpe. Claro. Bueno, pero 24 años, pero era la desesperación. Era parte de la venganza. Claro. Era parte de la otra parte de la venganza. Uh-huh. Estábamos entonces dentro del armario, dentro de atado de pies y manos. Sí. ¿Boca también? No. Porque podría gritar. Pero aparentemente ya estaba dormido. Ya estaba dopado, tiene razón. Aparentemente estaba dormido. ¿Encapuchado? Sí. No, tampoco. Ok. No. Dentro de un armario. Dentro del armario ya me había desatado en el cajón cuando estaba en la camioneta que me estaba llevando, y había uno o dos con pistolas custodiando el cajón. Ajá. ¿Ya? ¿Y cómo sé yo eso? Porque cada vez que la camioneta se movía, yo abría un poquito para que se dieran cuenta, eso lo hacía para que ellos pensaran que era por el movimiento de la camioneta que se corría la tapa. Sí. Entonces yo le abrí un poquito y veía, y lo que veía era la mano y el arma. Ajá. Y enseguida ellos, cuando veían que estaba un poquito abierto el cajón, lo cerraban. Y me acuerdo del lugar donde pasamos Porque ellos creían que usted estaba sedado, además. Que yo estaba sedado. Bien, buen punto. Y tampoco, pero que pensé, yo puedo, ahora que estoy desatado, estoy dentro del cajón, capaz que puedo abrir y tirarme. Sí, pero con... Las posibilidades, analicé eso. Sí. ¿Qué posibilidades tengo? No muchas. Bueno, ahí viajamos hasta la calle Austria. ¿En el cerro? En el cerro. Uh-huh. Austria, no me acuerdo el número. Pero no importa. Que era una casa en construcción de bloques. Y lo último que me acuerdo es que me pusieron una tabla, eso me acuerdo. Pusieron una tabla que tenía un sótano, hecho abajo, ¿no? Abajo de la casa. Sí. Me pusieron una tabla y me tiraron por la tabla para abajo. Y de ahí agarraron la tabla, la metieron adentro de un calabocito de 2 metros por 1, con una puerta de madera, y no me acuerdo de nada más. Ahí sí me dormí. Me tiraron arriba de la tabla y ahí me dormí. Y después me desperté al tiempo. En esa tercera casa fue donde usted estuvo secuestrado. Estuvo secuestrado 69 días. Sí. Estamos con Sergio Molaguero. Fue secuestrado el 11 de mayo de 1972. Fue liberado el 19 de julio de 1972. 69 días. Ahora vamos a conocer algún dato sobre esa tercera casa. Vamos. De una casa secuestrada a una segunda casa, hubo un allanamiento del ejército y lo cambiaron a una tercera casa en el cerro. Yeah. ¿Qué vivió allí?
¿Lo peor fue el peor momento, Sí, el sí. peor lugar? Sí, sí. ¿Por sin qué? duda. Por todo, por el ambiente, por lo que era, porque era un lugar que estaba revestido de bloques, tenía una celdita que era de 2 metros por 1 y ya estaba encerrado, estaba ¿Parado, sentado, acostado, acostado? acostado. ¿Ah? O sea, prácticamente mi medida tenía la... Usted es una persona alta. Y sí, yo mido 1,90 y tendría 2 metros porque yo hacía el ejercicio permanente ahí, era 1, 2 pasos, vuelta, 1, 2 pasos, vuelta, 1, 2 pasos. Y mis pasos más o menos son de 1 metro, o sea, yo calculé que eran 2 por 2, y así, después que tuve libertad para moverme, por mi cuenta, multiplicando cuánto hacía en idas y vueltas, logré calcular que hacía cerca de 10 kilómetros. Adentro, caminando, Sí. de 2 vueltas, 2 vueltas, 2 vueltas. Era la manera de matar el tiempo y la ansiedad, ¿no? Eso, Molaguero, y eso mientras... eso los desesperó mucho. Sí. Y pues no podían quebrarme todavía, ¿no? Mientras usted estaba secuestrado, y si lo secuestran por dinero para que su padre, que era un empresario reconocido en Santa Lucía y en el país con una grifa, una marca de calzado como Ceral reconocida, pague, digamos, un dinero, alguien se tenía que contactar con sus padres. Sí, claro. ¿Quiénes se contactaron? ¿Usted se contactó con sus padres alguna vez? No, ninguna. Vea, yo escribía cartas para que seguro ellos, yo escribía cartas para enviárselas a mi familia. Ah, ellos le decían, escríbale una carta, Claro. y no se la daban, ¿o sí? Sí, se la daban, Ajá. pero después me di cuenta de que no eran cartas correlativas del tiempo. Sí, no tenían la fecha. Esas cartas que decían, Era- paguen por No, favor lo que no, pidan, sáquenme de acá. O... A ver, ellos alteraban el orden del envío de la carta según lo que yo estaba escribiendo. Ujú. ¿Tá? Para Yo- demostrar que usted seguía vivo. Y claro, esa era la señal de vida. Pero, por ejemplo, cuando la estaba pasando peor, le enviaron la primera. Que estaba bien. ¿No? Ujú. Entonces... Unos estrategas de la violencia y el terror Y maravillosos. bueno, sí. Ujú. Claro, estaban preparados para Ujú. eso, ¿no? Sigan preparados los terroristas para eso. Son los jamás del año 70. Son los jamás, exacto, Ujú. claro. Después vamos a hablar de esa Podemos. equiparación entre Hamas, un grupo terrorista de hoy que mantiene secuestrado Ah. hace más de 600 días a Ah, gente, sí, y tiene. los grupos terroristas de Uruguay que también secuestraron a gente. Sí, claro, pero sí. tal Es lo cual. mismo. Y sí, con diferentes matices, esto invoca pensamientos religiosos y un odio extremo hacia el pueblo de Israel, porque no nos olvidemos que el problema en el fondo es que los quiere exterminar. ¿Usted Claro. sentía que ellos lo odiaban a usted? Sí, ¿Por qué? y por los tratos, fundamentalmente por el trato. Pero lo odiaban, no lo conocían. Sí. ¿Lo odiaban porque No. era el hijo de un empresario? Sí, no, sí que me conocían. Porque, mira ciertas particularidades de las cosas que suceden. Uno de ellos, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, era uno de los que participó en el secuestro y era el que escoltaba... ¿Usted está nombrando a uno de sus secuestradores? Sí, claro. ¿Cómo claro. se llama? Carlos Alfredo Rodríguez Mercader, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, después te cuento cómo murió también. Y la madre Amalia Mercader. Esas dos personas tenían un odio ancestral contra mi padre. ¿Por qué? Porque era empresario, porque, bueno, La lucha de clase. La lucha de clase, La burguesía exacto. con... Sí, la lucha de el clase. pueblo contra la burguesía. Exacto. Entonces, casualmente, este muchacho, que me conocía, y yo lo conocía a él, ¿tá? Fue uno de los organizadores, ¿sí? Después supe quién era. En la anécdota que cuento, aparte de eso, la señora hoy era una de las que participó en el secuestro, Sí. y hoy es una directora de un semanario. Pero bueno, seguimos más adelante. Más adelante te sigo contando. Sí, ¿Puedo venir bueno. otro día? Vamos a ir anotando, nos vamos a ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, yo quiero que me cuente esa tercera casa, los momentos más dramáticos.
fueron muchos. Bueno, los primeros momentos, se llovía, para empezar. Estábamos en invierno, otoño, Sí, invierno. estaba en invierno muy frío, y yo no tenía ropa de invierno, lo único que tenía era un saquito de un pijama. ¿Y cómo hacía con el frío? Me desmayé por hipotermia. ¿Cómo volví? Sería porque era joven. Ujú. ¿No? Pero estaba débil. También. Todavía quizás no tanto. Ujú. ¿Cuántos kilos adelgazó en 69 días? Cuando salí, yo no era un gordo, ¿eh? Ya de por sí, ya era una persona bastante delgada. Sí. Pero yo no me acuerdo cuánto, pero me dijeron alrededor de 14 kilos. Pero una persona de 70 kilos, 75, le sacás 14. Claro. Ojo, y cuando me largaron una semana antes de largarme, me empezaron a dar comida Ujú. polentosa. Y usted es ya con comida, ¿no? Ese soy yo con comida. Sí. Ya cuando lo liberaron en el hospital, Sí, con comida. sí. Así lo dejaron los terroristas de nuestro país. Y bueno, a eso llegaron. Ujú. Y Me eso- iba a contar en los momentos más dramáticos de la bueno, tercera casa. el frío, Ujú. y además para pronunciar el frío, como ellos tenían la puerta de arriba conectada con la puerta del frente, y la puerta del frente daba hacia el mar, ahí 2x3 me abrían la puerta de arriba y me entraba un chiflido de aire que me mataba realmente, ¿no? Pero bueno, sobreviví a esa, la comida ya empezó a escasear, ahí solo venía un platito de arroz, y no me acuerdo cada cuánto. O sea, ni- si antes le daban poco, ahora ya no le daban un nada. plato de arroz. Hay cosas curiosas del ser humano. A ver, Ahí era donde yo veía ya de noche, después de unos días. Veía bien de noche. habló que en un momento quiso quitarse la vida o imaginó. Más adelante, Ajá. lo empecé a tramar, porque no sabía hasta dónde iba a llegar. Claro, ya ¿Sabes? era. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en casa un día agarré un libro que tenía papá sobre el Holocausto Ujú. y empecé a ver, viste, lo que pasaba, lo que salieron del Holocausto, las figuras, las Sí. fotos, terrible, la miré todo eso. Y yo no me había dado cuenta todavía hasta dónde estaba llegando en un momento de mi grado de debilidad y de delgadez. No tenía dónde verme, pero me dio por tocarme la nalga y no tenía un hueso. Solo un hueso toqué. Agarré con mis manos, agarré un hueso. Y se me vino la figura esa y me puse a llorar. Y ahí dije, bueno, esto no va para más. Y ahí viene la historia del cepillo de dientes. A ver. Era la historia del cepillo de dientes que cuando estaba descansando, tirado en la tabla, empecé a sacarle punta al cepillo de dientes. Sacarle punta y dije, bueno, lo voy a necesitar en algún momento porque hasta dónde puedo llegar y sobrevivir no sé. Ujú. Pues lo único que hacía era tomar agua de un bidón que me habían dejado, tomaba agua de ese bidón. Y el arroz, que yo no sé qué venía, pero en algunos casos venía con algo, El arroz. sí, con algo que me transportaba, yo sabía que me transportaba. ¿No? Porque O sea, le ponían algún. y algo porque yo en un momento determinado me dormí, me sentí en un caballo blanco, en una colina, diciendo, con una espada diciendo voy a fundar el nuevo Estambul. Y eso sí lo recuerda. Perfecto. Claro, pero eso tiene que ver con los delirios, Sí. que tiene que ver con la falta de alimentación, con el frío Y con algo que y me con da. la tortura que vivía. Entonces, Tortura psicológica, ¿a qué hacemos referencia bueno, ahora te explico. cuando digo tortura Y psicológica? la tortura psicológica es que pasa uno y dice, ¿viste que se murió la abuela? Oh. Oh, pobre muchacho, dice que se murió la abuela. Y otro día dice, y la mamá está grave. ¿No? Ya, Y que lo la disfrutaban, seguramente. y bueno, y la otra tortura psicológica que no me dejaban dormir. ¿Por qué? Y porque arriba Ujú. mío, ¿no? Golpeaban. Hacían mucho ruido permanentemente para no dejarme dormir. Es parte de una estrategia de, Claro. no te dejo dormir, estoy totalmente oscura, no tengo relación ninguna con la realidad,
Entonces, entonces decís, bueno, igual yo tengo una capacidad, no sé, ahora ya no, pero en ese momento sobrevivir es importante. Entonces tener la capacidad de dormir igual, yo trataba de dormir y de dormir y de descansar y de dormir. Era todo. lo mejor que le podía pasar. Era lo mejor, Claro. porque si me hubiera podido ¿Cuál dormir, es el límite de la mente humana? No hay límite. No. Puede soportar cualquier tortura. ¿Qué tipo de tortura sintió que realmente no lo podía soportar? A ver, y todo tiene una consecuencia. ¿Qué hice? Como quería salir, entonces la puerta de madera tenía una andija arriba. Tenía un pedacito así. ¿Usted veía luz ahí? No, estaba oscuro. Pero cuando ellos abrían la puerta de arriba, que me traían algo del arroz, yo ahí veía que había un diario que decía compañero, por ejemplo. Y ¿qué se me dio la idea? Me voy a escapar. Y aunque parezca mentira, por una enrijita, no más de 25 centímetros, pasé para el otro lado. Pasé. Y miré para arriba y ahí estaba la puerta. Estaba a 5 escalones de ir hasta la puerta, pero llegaría. Sí. Y después que llegué pensar, sí. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? ¿Qué hago después? ¿Y que volvió? Y volví. Pero se dieron cuenta que había hecho ese peregrinaje y en modo alguno me agarraron, me llevaron, me ataron a un palo, ¿sí? A un palo de eucaliptus, de pies y manos, ¿no? Cosa que me dejaron colgado del palo. De pie. ¿Usted quedó colgado en un palo? Colgado en un palo atado de pies. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo estuve colgado en vertical, pero después ¿Boca abajo no? No, después en horizontal me tiraron arriba de la tabla con el palo, ¿tá? Atado también, atado con el palo también. ¿Eran capaces de hacer cualquier cosa? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Cuando me tuvieron que sacar de ahí fue que evidentemente ahí fue la participación de Jorge Vázquez como enfermero para venir a curar. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Me ataron las manos, no eran con alambre, las manos las tenía atadas con cadenas. Y hay tipos de cadenas que hoy yo no sé si existen, que antes sí habían, que tenían los eslabones no cerrados, sino abiertos, una punta estaba abierta. Una muequita tenía, ¿tá? Sí. Y esa muequita, ¿qué es lo que pasaba? Empezaron a apretar en las muñecas y las púas esas empezaron a introducirse en las manos, en los brazos. ¿Con alambre de púa también? No, era como si fuera un alambre de púa. Yo no dije alambre de púa, se pusieron después, yo dije como si fuera alambre de púa. Pero no, eran cadenas que estaban abiertas y que tenían esa punta, ¿ya? Que a medida que la muñeca se iba inflamando, porque la apretás se inflama, se clava más. Se clava más, se inflama más, hasta que se llegó hasta casi el hueso. Las marcas están después de más de 50 años todavía están las marcas. En las dos brazos, mirá. Vamos a hablar luego de... Sí. Y ahí en ese momento me dejaron tirado en el piso. Atado en el palo. Atado en el palo. Vamos a hablar luego de la pausa, del momento de la liberación, del rescate, de las exigencias. Estamos con Sergio Molaguero. Sergio Molaguero fue secuestrado por el OPR 33, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, donde... devenida en PVP después, en Buenos Aires. En PVP, donde comandaba, entre otros, Jorge Vázquez, hermano del expresidente de la República, y le vamos a preguntar qué sintió cuando lo vio allí como prosecretario de Presidencia y como prosecretario del Ministerio del Interior. Capaz que nos está escuchando Jorge Vázquez en este momento. Es probable. Yo en mi libro le mandé una nota diciendo que si quería participar con su relato de los hechos, porque yo no podía ser objetivo que él redactara, tenía un espacio en mi libro para redactar las cosas. ¿Le respondió? Nada, silencio.
pausa. Lo tenemos que traer a Jorge Vázquez, ¿eh? Sería una riquísima entrevista. No, ¿eh? No, bien. No quería. Nos vamos a la pausa. Sergio Molaguero en Malos Pensamientos. Vamos a hablar de toda la verdad también luego, ¿eh? Sí, claro. Vamos a hablar de muchas cosas. Todavía tenemos una horita, ¿eh? Ah, qué bien. Relájese. Me relajo. Estamos con Sergio Molaguero. Sergio Molaguero, ¿a usted no le hubiera gustado jamás ser un tipo reconocido y estar entrevistado en este programa? ¿Usted hubiera preferido no haber sido secuestrado en 1972 durante 69 días? Claro, es evidente que no, nadie está dispuesto a padecer y hacer sufrir, porque acá hay un tema secundario. ¿Quién habla de los familiares del que está secuestrado? Los que están afuera. ¿Qué se enteró usted de sus padres, de su hermano, de su familia, de su novia, mientras usted estuvo secuestrado? Una vez que salió, Mira, ¿qué te voy a dar un detalle A que ver. fue impresionante y que me imagino lo que deben haber sufrido. Todos pensaron que mi cuerpo estaba en el Canelón Chico, ahí, donde me tiré, Ajá. porque la sangre había llegado hasta la orilla. La sangre del golpe que yo recibí en la cabeza había llegado hasta ahí, hasta la orilla. Entonces pensaron que estaba ahí. Y vinieron los bomberos y tú sabes cómo sacan, cómo rastrean los cuerpos que están sumergidos No. con anclas. Sí. Tiran anclas y van arrastrando. Ahí estaba mi señora, mi novia en ese momento, y mi padre de ella, mi padre. Mirando el procedimiento de los el bomberos. procedimiento. Y tú sabes que en el río abajo tiene de todo. Ujú. Entonces, cada vez, imagínate cuántas veces deben de haber dicho, traigo algo. No quiero estar en ese momento y en ese lugar pensando qué sucede en mí cuando me dicen traigo algo y yo ya lo veo venir, viste, muerto desde el fondo. Ahora, con el paso de los días, usted pudo escribirle cartas a su familia. Entonces, su familia supo que usted estaba vivo. Sí. Y Sí, que lo pero además era necesario que supieran Claro. que estaba vivo, porque si no se rompía toda la negociación. Ujú. No había rescate. No había rescate, que era lo más importante en este momento para ellos. ¿Cómo supo que lo iban a liberar? ¿Supo ¿Cómo? con tiempo? Eh, ¿Supo el mismo día? un día, a ver, yo cada vez que me trasladaban, mi idea fija, ¿no? Me tiran al agua, en el cajón, al agua. Era la idea que tenía. ¿Usted pensaba que iba a terminar en el fondo del río? En el río, en un arroyo, Donde sea. lo que sea. Por esa razón quizás desperté en la situación esa que tenía que estar desatado siempre para tratar de ver si me podía salvar. Bien. Entonces desarrollé también otra cualidad. Entonces, ¿cómo se enteró que lo iban a liberar? No era para liberar, era que yo me enteré que algo estaba pasando. Primero, porque me vinieron a bañar. Primero, pues me dieron durante unos días comida, ya que sé, pedazo de pescado con espina, pero Ya no era solo arroz o una no, manzana. y un pedazo de pan. Y eso era una señal también. Esa es una señal también. Segunda cosa que me alentaba era que todavía las máscaras estaban puestas. Ujú. Segunda señal. El hecho de que vinieran y me tiraran agua con un latón por arriba, Como para bañarlo. como para bañar. Fíjate, cosa que yo no me di cuenta, ¿no? Cuando entraron así, uno de ellos dijo, ¡pa! ¡Qué olor que hay acá! Y era usted que hacía 69 días que estaba ahí. secuestrado. Secuestrado. sin bañarse. Sin bañarme. ¿Sabes cuántos días, un día más, un día menos, estuve sin ir de cuerpo? Y decenas. 28 días. 28 días. O sea que yo estaba quemando todo lo que tenía. Todo lo que comía, Ujú. no tenía desperdicio. El hecho primitivo, cuando estaba dentro,
que me dio una señal de esperanza. Un día pedí un cigarro, me dieron un cigarro. Me tiraron un cigarro. Y otro día, eso lo hizo de maldad, pero lo agradecí. Me tiraron una manzana, no, una naranja entera. ¿Sabes qué hice? ¿Qué hizo? Me la comí entera. Con cáscara y todo. Todo. Semilla, cáscara. Uy, todo. pero eso después de tantos días sin comer cae horrible, o sea, ¿no? No me cayó mal para nada. Uh-huh. Tenía, a ver, si me hubiera, señal de supervivencia. ¿Viste cuántas cosas se hablaron cuando el rescate de los Andes? Uh-huh. Que dicho sea de paso fue simultáneo. Fueron 3 meses de diferencia. Sí. Una cosa, y después vino... ¿Y sabés cuántos días fueron ellos? 70. Ajá. Los míos fueron 69 y medio. Bueno, aquella de comer una parte de un ser humano. Uh-huh. ¿Te acordás que se discutió, que decía cómo y qué? Nadie sabe. ¿Cómo va a reaccionar? Nadie sabe la persona. No hay límites. No. Uh-huh. Si querés sobrevivir, hay 2 cosas. O sobrevivís o morís. Vos elegís qué vas a hacer. Uh-huh. Te tiran una parte de un ser humano. Yo creo hoy que yo la comía. Sí que la comía. Entonces, ¿cómo se enteró de la liberación? Porque, bueno, me entraron, me tiraron agua por arriba, me cortaron un poco la barba, pues estaba muy barbudo, Uh-huh. me hicieron rasurar, me dieron una camperita, otro chalequito de pijama, unas alpargatas y el pantalón del pijama. Eso fue lo que me dieron. Y no sé si fue, ahí no recuerdo, si fue ese mismo momento o fue al otro día, me metieron dentro de un cajón. Uh-huh. Un cajón pequeño, que entraba yo en cuclilla, inclinado, atado, de pies y de manos. Y la cabeza totalmente cubierta con leuco. ¿Con leuco? Sí. Que le pasaron la cinta plástica. Sí, toda tapada, toda. Solamente me habían dejado un agujerito en la nariz. Para poder respirar. Para poder respirar. Yo no lo tomé mal. Digo, si me dejan respirar, probablemente no me quieran matar. Uh-huh. Otra señal. Y después otra cosa que dije, che, qué caramba, qué complicado que es esto, que después me pusieron 2 radios con 2 estaciones diferentes, una en cada oído. Probalo. Para enloquecerse. Probalo. Uh-huh. Yo le digo, pruébenlo, pongan una radio a todo volumen, una en cada oído. Un auricular de un lado, un auricular del otro. Y escuche. Uh-huh. Un despiste total. Y ahí estuvieron dando vueltas, por un lado, por el otro, y al final abrieron la caja y me tiraron dentro de una cuneta. Bajo la petiza. Porque es por la ruta 1. Exacto, por ahí bajo camino de ¿cómo se llama? Bajo de la petiza. Bajo la petiza, ahí. Bien. Bajo la petiza, ahí debiera estar a los fondos del frigorífico, que está lejos, ¿no? ¿Y qué sintió la primera vez que sintió aire fresco? No. Que sintió... Las ganas de salir, de caminar, de hacer algo, de buscar. Claro, pero usted estaba débil en ese momento, ¿no? Tan débil, que yo creí que me podía parar. Y me paré, salí de la cuneta, me paré. Nunca tuve el efecto, pero vi a algún borracho tomar de más y ver cómo camina derecho y de repente se clava de cabeza. ¿Les pasó eso? Exactamente lo mismo. Caminé 3, 4 pasos y me clavé de cabeza en la otra. Porque yo quería, cuando miré para el otro lado, vi el frigorífico, que estaba lejos. ¿Frigorífico modelo? El frigorífico nacional. Entonces quería llegar hasta ahí. Estaba lejos, no hubiera llegado a través del campo. Y cuando me caigo, me doy vuelta, ahí ya me había arrancado el leuco. Un pedazo, veía solamente con la mitad del ojo, porque no tenía fuerza para sacarme todo ese pegote que tenía. ¿Era de día? Era a las 11 de la mañana. Y ahí miro para el costado y vi una casa que después me di cuenta que era un aras, un chalet, y
Y bueno, como sucede en las películas, caminás, te caes, te arrastrás, Sí. ¿está? Pasa así. Ahí estaba a 100 metros. Había una pendiente, estaba el galpón al fondo y una cantidad de hombres, obreros, todos ellos. Un cartel gigante que yo no lo vi que decía "Cuidado perro". Uy, ya. Entonces, bueno, y ojo, cuando entré los hombres se quedaron petrificados. ¿Quién es este loco? ¿Cómo viene así, que tapado a la cabeza? Pensaron que era un tipo que estaba Sí. escapado de algún manicomio, alguna cosa así, no sé. Ujú. Hasta que llegué al lado y le dije, mire, soy fulano. Y bueno, hasta como era tan pública en aquel momento. Claro, porque Todo a lo- través de las fuerzas conjuntas se hizo los comunicados, ¿no? Todos los días salía en la televisión, en lo informativo, todos los días salía la foto mía, los días que estaba, cuánto faltaba. Y le comí todo. Le tomé un termo de café y me comí como 4 refuerzos que tenía. Estaban, no sé, habían llegado, viste, que se llamaban las chanchitas. Sí. Y los Azules. azules y los Las autos camionetas azules de la policía. De la policía. Molaguero, decían, bien, a uno se nota que estaba ahí. Vamos, que me querían llevar al hospital, ¿no? Claro. Va. No, espere. Estuve esperando como media hora mientras yo comía como un loco desesperado. Ujú. Sí, era un loco desesperado. Era. No ¿Qué sé. sintió en ese momento más allá del No. placer de comer? ¿Sintió que estaba libre? ¿Sintió que estaba Sí, a sí. salvo? Sí, obviamente. Ahí ya sentí que estaba libre. Ajá. Me subieron en una camioneta, me empezaron a trasladar y no conocí nada de por los lugares donde me pasaron, no tenía idea por dónde iba. Llegó al hospital. Y ahí perdí el conocimiento totalmente. ¿Qué vio la primera vez que se vio al espejo después de haber estado? No, lo que sí vi es que mi novia llegó, me miró y se desmayó. Su novia en su momento. Se Llegó, desmayó porque lo vio. no era- Claro. estaba irreconocible, obviamente. ¿Y usted la primera vez que se vio en el espejo, qué vio? ¿Qué Yo no sintió? me acuerdo, vos sabés que no tengo esa visión. Sí tengo otras visiones. ¿Cómo fue ese reencuentro con la familia? Muy emocionante, obviamente. Claro. La tapa del libro te lo va a demostrar. La tapa del libro es el reencuentro con mi madre. Ujú. Esa es la tapa del libro. Eso fue innegociable, ¿no? Porque se quería ver de alguna manera que pusiera algo más fuerte, más. Dije, pero no. El abrazo con mi madre en la Plaza Santa Lucía y la cara de mi madre, no. Innegociable. Esa foto que ¿Por salía- qué no lo mataron? Yo no sé. Hubo uno. Yo fui concejal del municipio de La Floresta. Ajá. Con el paso del tiempo. Con el paso- sí, Sí. cuando recién empezaron en la alcaldía y todo lo demás. Y una compañera que tenía ahí, que era del frente, Ujú. fue una reunión donde habían unos participantes, pero vino una buena, pues me lo contó porque era una buena mujer, ¿no? Una buena mujer. Dice, vos sabés que fui a una reunión donde había varios delegados de otras agrupaciones y todo lo demás, y me recomendaron que tuviera mucho cuidado contigo. Que yo era un individuo peligroso, que tuviera mucho cuidado. Y dice, y uno de ellos le dijo al otro, qué lástima que los compañeros no terminaron el trabajo. ¿Cuánto pagó su papá el rescate 15 de millones de pesos. 15 millones de pesos en 1972? Sí. Eso debería ser No sé. una enormidad, una Sí, locura. la fábrica quedó vacía. Todos los stocks, todo quedó vacío. Tuvieron que empezar de cero otra vez. Ujú. ¿Sí? Durante 69 días estuvo secuestrado por la Organización Popular Revolucionaria OPR 33, con Jorge Vázquez, entre otros. ¿Qué sintió cuando vio a Jorge Vázquez al lado de Tabaré Vázquez el 1 de marzo de 2005, su secuestrador, uno de sus secuestradores, como prosecretario de Presidencia? No, la verdad que no me acuerdo de verlo ahí. Lo vi en otro lado que estaba. Pero nada, no siento nada. ¿Usted perdonó? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué A ver, sí? Y porque el tener venganza es propio de tener resentimiento o
Y eso me va a hacer, no sé, por lo menos a mí no me hizo mal porque no lo sentí así, lo tomé como un accidente de la vida. Pero la izquierda dice ni olvido ni perdón. Sí, pero no es mi cabeza. El rencor te mata, te envenena y te lleva a la muerte, en definitiva. La muerte espiritual, ¿verdad? Sí. La que tenemos que tener. Yo no puedo decir que otra ¿Nunca cosa. se encontró con Jorge Vázquez? Lo vi cuando asumió en el primer gobierno de Tabaré. Tabaré fue hasta Rivera, estaba Tabaré Viera, y me invitaron a ir, bueno, me llevaron hasta allá, y ahí estaba el Tabaré y el hermano, ahí lo vi. ¿Y usted se acercó a Jorge Vázquez? No, yo me quedé quieto en el lugar donde estaba. ¿No tuvieron la oportunidad de cruzarse nunca? No, ni siquiera el día... ¿Usted se sentaría a tomar algo, a charlar con él? Si él quiere, yo no tengo problema, si él quiere, pero... Yo creo que hay un sentimiento de culpa que a veces no. Si no pedís perdón, esto es un poco el razonamiento que tenía Mujica, ¿verdad? Mujica nunca pidió perdón. Nunca pidió perdón. ¿Qué sintió cuando murió Mujica? Nada. ¿Usted vio el documental de las hermanas Topolansky? Sí. Donde el documental alemán, donde contaban cómo ejecutaban a las personas y elegían a quién matar? Sí. ¿Qué sintió cuando veía eso? Eso es terrible, ¿no? Cómo elegir a quién matar es una cuestión que no tiene, hay maldad, ahí hay maldad pura, ¿no? Por eso yo digo que ¿Usted cree que los terroristas, hay maldad? ¿Usted cree que los terroristas del MLN o del OPR 33, si bien luego se convirtieron en demócratas o aceptaron la democracia, creen que cambiaron o siguen siendo la misma persona? No, por conveniencia, ¿ya? Porque, a ver, yo no creo que la venganza sea buena, como tampoco de ni un lado ni del otro. Es posible que haya tantos pero viejos de 90 años, 80 y pico de años, enterrados en vida en las cárceles de Domingo Arena y de Coracero. ¿Está mal? Está mal. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer después de lo que sucedió hace 50 años? ¿Jorge Vázquez pagó por lo que hizo? Jorge Vázquez pagó la mitad. Estuvo 11 años preso. Sí, la mitad. ¿Usted cree que debería volver? No, de ninguna manera. No, ¿para qué? ¿Qué gano? ¿Quién me va a felicitar por eso? Pues, bueno, alguno puede ser que sí, pero no tiene sentido. No. Venganza no sirve. No sirve para nada. Yo digo viejito a los de 70, 80 años. Yo puedo ser uno de ellos que está ahí. Sí. ¿No? Me imagino. Está bien, pero esos viejitos hoy se ven viejitos, sí, pero tienen un historial oscuro. Algunos. Ajá. Algunos, sí. Hay algunos que no tienen proceso. Y además, hay cosas que yo no te puedo juzgar por un acto que tú tuviste en 1970 y pico, con una ley que reglamenté en el 2005. En aquel momento no era delito. ¿Me estás entendiendo? O sea que es como que yo ahora, por esta entrevista, dentro de 5 años te sacan una ley que condenan a quien hace entrevistas como malignas, como perniciosa, como tendenciosa, como alentando la venganza, cualquier cosa de eso. Entonces te juzgan dentro de 5 años por lo que hiciste hoy. Con una ley, no está bien. Usted cayó durante 33 años, no habló de esto durante 33 años. Porque creía... ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? Porque creía que no contribuía a nada. Y además, bueno, para empezar, mis hijos eran chicos. ¿Qué siembro? ¿Qué siembro en mi familia? Contando todo que no lo sabía ninguno, nadie. ¿Usted no le contó a sus hijos, a su familia, nunca, nada de esto? Nada. Claudio, que está acá ahora, se debe estar enterando algunas cosas. ¿Tiene la misma actitud de algunas personas que fueron sobrevivientes del Holocausto? Sí. Que durante muchos años los sobrevivientes del Holocausto no contaron lo que sucedieron o lo que vivieron. No. ¿Por qué cree que es eso así? Yo por lo menos lo que he visto y he escuchado, no hay rencor ahí tampoco. No, es vivir.
¿Por qué? A ver. ¿Por qué lo si cayó? Yo digo, ¿hay gente buena? Sí, claro. Sí. ¿Y hay gente mala? También. Bueno, yo estoy del lado de gente buena. Dejo que los malos sigan su camino. Son malos, sí. Pero también es cierto que para que los malos logren sus objetivos, los buenos tengamos que mantenernos callados. Por esa razón, el libro es un aporte, un mínimo aporte, porque hubieron muchos otros. Dicho sea de paso, sería bueno. Yo converso mucho con Álvaro Alfonso. Álvaro Alfonso es una persona que tiene periodista, tiene mucha información y saca un documental ahora que yo vi en adelanto ya. ¿Qué tipo de información tiene usted que no sabe nadie? ¿Qué tipo? Que lo saben algunos, pero nunca lo tomaron. Por ejemplo, ¿tenés idea de cuál fue el robo más grande de la historia del Uruguay? De la época del 2000 en adelante. No. El robo de los cofres Ford de Caja Obrera de Pando. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ahí se guardaban fortunas en los cofres Ford, porque estábamos en la época de la tablita, porque el gerente de Caja Obrera que estaba en Montevideo instaló la versión de que era bueno que llevaran todos para los cofres Ford de Pando, en concertación con quienes iban a hacer el robo. Hay gente que dice que tenía $1 millón, otro, pero en definitiva, joyas, alhajas, ¿Ese oro. dinero y eso que era parte de los botines de los robos? ¿Cuál? ¿Ese que desapareció? Sí. Sí, claro. Eso fue así. Y ahí hay 2 personajes que participaron en mi secuestro. ¿Quiénes son? Walter Gómez, Pablo Farías. Ellos dos, uno era el chofer de la camioneta verde, que lo llevó, fue un operativo, no fue un robo de unos cualquiera que dicen vamos a robar en los bancos. No. Combinados con el gerente del banco que les dio la forma para entrar. Uno de ellos cayó preso, el que manejaba la camioneta, Walter Gómez. ¿Que fue uno de los secuestradores? También, sí, esos dos estuvieron vinculados al secuestro. ¿Estamos hablando de qué año? 2003. Ajá. 2003. Democracia. Total, sí, claro. Hay lo que dicen robo de la tupabanda. Bueno, no era la tupabanda, pero que le ponemos la OPR banda, porque eran las mismas personas vinculadas al Usted movimiento. dice que los botines de la OPR estaban en los cofres del banco de... No, botines no. La plata de la gente, lo que llevaron los propietarios de los bienes, que depositaban ahí la plata, porque había una corrida bancaria y tenían miedo y sacaron la plata de los bancos para depositar en cofres Ford para tenerla segura. Exacto. Más todos los bienes que tenían, de cosas, joyas, alhajas, oro. Todo eso desapareció. ¿Eso fue la OPR? Sí, y bueno, estaban vinculados las personas que estuvieron vinculadas a mi secuestro, ¿no? Es más, hay otros indicios que hacen sospechar eso. Walter Gómez estuvo preso en la cárcel de Canelones. Y inexplicablemente, cuando el jefe de penales estaba de licencia, apareció en Trinidad, en la cárcel de Trinidad. Cárcel en Trinidad no había. No había, Trinidad no hay preso. Y él se encargaba de hacer mandados. Iba, compraba, traía cosas, y estaba previsto, desapareció. ¿Usted cree que esos... ¿Quién se lo llevó? La pregunta es, ¿quién se lo llevó a Trinidad? ¿Quién se lo llevó? Yo no tengo cómo comprobarlo. Pero cuando era senador, Julio Lara le mandó un increpo a Jorge Vázquez sobre si él había dado o no alguna señal para el traslado. Se ofendió y le respondió, no me acuerdo en los términos, está en el diario, eso también. Yo digo lo que vi, lo que leí, pero además trato de juntar puntas para saber. Y ese dinero nunca más apareció.
¿Usted cree que en esos... Es un modo operandi. ¿Qué pasó después? ¿Los cajeros automáticos también? Eso era otra rama, esa es la rama más de los Tupamaros, ¿no? Uh-huh. Esta fue una operación aislada. Esa fue una operación aislada, muy grande, mucho más grande que 50 cajeros, que 100 cajeros. Estos fueron por el botín grande, como después sucedió cuando se cuando se mudaron para Buenos Aires, que fue la parte trágica de la muerte de la muerte de muchos de ellos, ¿no? Recién hablaba de Pando. Sí. ¿Qué siente cuando Pacha Sánchez, que es prosecretario de la República, celebra la toma de Pando? Todos los 8. El 8 de octubre. Sí. ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? Donde además hubo muertos de todo tipo, ¿no? Claro, uno de ellos, el papá de Diego Burgueño, claro, con quien usted armó la asociación Toda la Verdad. Correcto. Sí. Ahora me va a contar, pero cuénteme lo de Pando. Te indigna, porque en primer lugar, rememorar al Che Guevara, yo qué sé, es como rememorar la historia del Cacho. No sé, ¿te acordás del Cacho? No. Era aquel famoso delincuente que tiraba algún bombero que encontraba, alguna oficial, lo tiraba a ver abajo de un auto para ver qué ruido hacía. Un criminal patológico. ¿Y qué era el Che Guevara? Era un criminal patológico, terrible. ¿A cuánta gente mató? ¿Cuánta gente hizo matar? La toma de Pando, ¿hay que celebrarla o hay que pedir disculpas o hay que pedir perdón? Y habría que pedir perdón. ¿Y por qué no lo hace la izquierda? ¿Por qué no lo hacen? Y será por sentido de culpa. Yo qué sé, yo capaz que si un día tengo un accidente grave, gravísimo, y me da mucho dolor y mucha vergüenza, no quiero aceptarlo. No sé, es difícil de entender esas cabezas, ¿eh? A mí en lo personal me resulta difícil. ¿Usted le cree a Amodio Pérez? Sí, le creo a Amodio. Porque además argumenta con hechos, y además hay otra cosa mucho más importante, que lo dice Amodio. ¿Quieren rebatir lo que yo diga? Estoy dispuesto a debatir. Vamos a debatir. Yo pongo los puntos arriba de la mesa y ustedes dicen de qué yo estoy mintiendo. De todo esto que estoy diciendo. ¿Por qué la gente cree un relato de la izquierda, de los Tupamaros? ¿Por qué la gente compró ese relato? La batalla cultural. Esto es fácil. Si vos tomás en cuenta hoy cuántos periodistas pasaron al gobierno, eso es parte de la batalla cultural. Cuántos maestros están inculcados con una historia falsa. Estamos viviendo, digamos, un tiempo donde se le enseña un relato falso o la mitad de la verdad a la gente, a los niños. Sí, por supuesto. ¿Siente eso? Sí, claro. En la administración anterior del Frente Amplio sí, se distribuían folletos con indicaciones. Bueno, la historia, fíjate hasta qué punto llega la batalla cultural. A ver. Ahora te voy a contar esto. Estoy cuando estaba en España, en el cuarto Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, estaba de gira por Madrid el expresidente de Colombia, Uribe. Sí. Estaba por ahí. Entonces lo invitaron a participar, ahí a hablar. Y lo hago chico para no ocupar demasiado. Entre varias cosas que comentó, que me indigné, porque digo, ¿cómo es posible que el presidente de un país como Colombia esté tan fuera de la realidad? Dijo así, nosotros, tanto Colombia como, creo que nombró Colombia, Chile y algún otro país. Bueno, quiso decir que ellos salieron a combatir a la guerrilla, cuando en Uruguay y Argentina los grupos extremistas nacieron para
combatir la dictadura. Estamos hablando del año 2007, por ahí. O sea, si eso prende en un presidente de un país como Colombia, ¿cómo crees que no prenda en cabezas de personas que ni siquiera han estudiado historia? Usted fue torturado. Sí. La izquierda no lo reconoce eso. No. ¿Por qué cree que no lo reconoce? No. ¿Y por qué no lo reconoce? Tampoco dicen que es mentira. ¿Ah? O sea, a veces no decir algo es decir algo. Usted junto a Diego Burgueño, el hijo de Carlos Burgueño, asesinado en la toma de Pando el 8 de octubre, que estaba allí, en la calle, formaron la asociación Toda la Verdad. Con otras personas. Con otras personas más. Cuéntenos de qué se trata Toda la Verdad. Toda la Verdad es una organización que se formó para juntar a todos los familiares de las víctimas del terrorismo. Toda la verdad significa eso. Queremos saber la verdad y queremos que se visibilice la historia de cada uno de ellos. ¿De qué manera les gustaría que se visibilizara eso? Y bueno, en primer lugar, por la ley que ya salió, la ley 20.193, que es la ley que determina reparaciones y memoriales, que está ahí en el Ministerio de Cultura. ¿Usted qué opina del resarcimiento a víctimas del terrorismo de Estado? ¿Está bien? Una vez, por un acto puntual, sí. Pero eternamente... Hereditariamente... Hereditario, no, es una vergüenza. Llevamos 1.300, y sigue, la maquinita sigue, 1.300 millones de dólares. ¿Sabes cuánto? Sí, hoy, pero dentro de 10 años van a ser 2.000 millones. ¿Por qué el gobierno anterior no... es una buena pregunta. ¿No bajó eso? Es una pregunta. ¿Usted hubiera esperado eso? Sí, claro. Pero, a ver, ¿en qué país del mundo se jubila un guerrillero? ¿Esto? No tiene ni... Por lo menos desde mi punto de vista, y usando solamente el sentido común, digo, tenemos que jubilar al guerrillero. Es verdad que también hubo indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero estamos hablando que en total la suma de todo ni llega a 10 millones de dólares, repartiéndole a todos los que están. Y te cuento además, a la familia de Pascasio Báez todavía no lo han reparado. Pascasio Báez fue asesinado unos meses después que usted fue liberado. Fue antes. ¿Antes? Sí. ¿Y usted sintió...? Te iba a contar lo de la venganza, que está bueno. Muy bien. Me lo guardé. ¿Te acordás que te había dicho? Usted dijo que la venganza no era buena, pero en este caso una venganza que le saca una sonrisa. Sí, ¿por qué? Porque me guardé la liberación de Pereira de Braidera y Friedrich. Me la guardé hasta que un día uno vino y no me acuerdo. Después que me dieron un fierrazo en la cabeza, sí, eso también es cierto. Estaba rencoroso por eso, me pegaron semejante fierrazo en la cabeza. La verdad, te pregunto otra vez, no sé cómo recuperé. Lo único que recuerdo es que me desmayé con la sangre cayendo, no la vi, la sangre me caía por los ojos y debo haber pasado 24 horas desvanecido y me desperté. Y cuando vino uno ahí, le dije, vos sabés que yo a veces pienso y sueño cosas que se hacen realidad. Entonces te voy a contar qué va a pasar. A ustedes les va a ir muy mal. ¿Usted le dijo? Sí, a usted le va muy mal. A uno de los secuestradores. Sí, y te veo sin verlo. No, sin verlo. Ya estaba con la capucha, ¿no? Y te voy a decir más. También soñé que liberaron a Pereira Rivera y a Friedrich de la cárcel que tenía. ¿Y usted lo había escuchado eso? Lo había leído en el diario, en el agujerito que había hecho. El agujerito. Te vas a la puta que te parió, me dijo, así. Pero fue para mí, en ese momento, que no podía ser otra cosa, claro, fue una pequeña venganza. ¿Tuvo alguna vez un cara a cara con alguno de sus secuestradores? ¿Conoció a sus secuestradores? Bueno, la chica que yo te dije,
La chica que yo te dije que trabaja en un semanario, que fue una de ellas. Y capaz que estaría bueno saber qué semanario, porque cuando uno dice semanario, pone a todos en la misma línea. ¿Para qué le vamos a estropear la vida? Ya se la estropeó en su momento y ahora la Usted dice que hay una mujer que hoy trabaja... Que la agarraron, la verdad, fue así. La agarraron y estaba en un cuartel y el teniente que estaba a cargo del operativo me llama y me dice, queremos que vengas a ver a esta muchacha que está... Para reconocerla. Para reconocerla. Y la verdad que yo la cara no. Pero la voz me resultó... Eso, la voz era la voz que yo tenía acá. Tengo sentido para reconocer voces, sí, ¿no? Claro. Más cuando uno tiene los otros sentidos anulados siendo secuestrado. Y le dije, sí, es ella. Sí, es ella. Entonces, ¿qué sucedió? Pasó, no sé, quizás una semana y me dice, mira, te voy a contar algo. Esta chica me parece que tiene un romance con el comandante y la va a liberar. Así me lo dijo, de frente, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, bueno, no está bien, pero ¿y si hacemos un careo? Yo voy. Mira, puede esperar que pase el diablo con los cuernitos por al lado de ella, pero yo creo que no puede esperar que yo aparezca. Entonces fui y le hablé en claro, entra. Y dije, ¿para qué te haces estropear? Te van a pegar. Perdiste esta batalla, no pierdas la guerra. ¿Qué sentido tiene? Soy una muchacha joven, muy bonita. ¿Qué necesidad tenés de pasarla mal? Y bueno, y ahí como que parecería que se aflojó y habló y también estuvo muchos años presa, ¿no? Uh-huh. Y capaz que golpeada, eso no lo puedo decir. No, nunca leí eso. Participó, si vas a ver el libro de Gatti, ahí vas a leer que ella escribe en ese libro. Nos vamos a ir a la pausa. Estamos con Sergio Molaguero. ¿Cómo? Que te iba a decir que no le dieron la indemnización a Pascasio. No, después cuéntemelo. Nos vamos a la pausa. Sergio Molaguero, secuestrado 69 días en Uruguay en 1972 por Jorge Vázquez y 10 más. Sí. En todas partes hoy se olvidan los lamentos, en la radio hoy solo malos pensamientos. Estamos con Sergio Molaguero. Sergio Molaguero, el 11 de mayo de 1972, fue secuestrado. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué haría? Bueno, no sé qué haría. La verdad, no he pensado en eso ni quiero pensarlo porque obviamente he tomado tantas malas decisiones en la vida que esta sería una de ellas, ¿no? Uh-huh. Quizás en aquel momento no quise mudarme con mi padre para Brasil, no, porque me sentía que estaba en falta con mi mi modo de ser, y bueno, nos quedamos acá, y si me hubiéramos mudado quizás muchas de estas cosas se hubieran evitado. ¿Usted sabe si recuperaron parte del dinero del rescate? No. 15 millones de pesos. Sí, pero pagó su padre por su rescate. Sí, no, la mayor parte de ese dinero se fue para la Argentina. Uh-huh. Y esos dineros, junto con muchas otras cosas que eran de secuestros del ERP. El ERP es el movimiento argentino. Sí, Ejército de Revolución Popular, uh-huh. Que secuestraban, pero secuestraban en serio por plata muy grande, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba el comando de Gordon, que los persiguió, los robó y los mató. Entre ellos a varios del OPR.
entre ellos Carlos Alfredo Rodríguez Mercader. Y Mechoso Méndez creo que también era parte de esa, y León Duarte, hasta hoy siguen reivindicando la muerte de ellos. Y lo que peor de todo esto es que todos estos que están muertos y saben que están muertos en Argentina, los quieren buscar en Uruguay poniéndolo como parte de los desaparecidos. Uh-huh. Sí, es verdad, desaparecieron ellos y decenas más, pero no en Uruguay, desaparecieron en Argentina, en Paraguay menos y en Chile otro tanto, bastantes. Uh-huh. O sea que hubieron, y hay otros que según anécdotas nunca desaparecieron. Y están cobrando una retribución creyendo que están muertos y están vivitos y coleando. Eso dicen. Yo repito lo que dicen. Uh-huh. Ahí, para esto, mira, y eso me lo trasladó precisamente Álvaro Alfonso, me dijo, mira, en las reparaciones... Un periodista. Sí, el periodista Álvaro Alfonso. En las reparaciones le pagaron en la Argentina los días que tuvieron presos en Uruguay. Y después siguieron cobrando en Uruguay. Eso está documentado, eso se sabe. El periodista Don Angelo, argentino, uh-huh, documentó toda esa parte, todo ese capítulo de lo que cobraban en Argentina, que cobraron por 15 días, 18 días, 20 días de detención en Argentina, cobraron un montón. Después por detenciones en Uruguay. ¿Ah? Y bueno, y la cosa sigue así. La ley 18.033, ¿sabes cuántas leyes de reparación hay? ¿Cuántas? 17. ¿En Uruguay? Sí, solo para la parte de los guerrilleros terroristas. Uh-huh. Ojo, quizás hay algunos que entraron por la ventana que no fueron ni guerrilleros ni terroristas. ¿Y cobran igual? Cobran igual. Un importe que oscila en los $1.600 por mes. ¿Usted cobró alguna vez? Yo cobré ahora. Uh-huh. Uh-huh. Una partida sola que asignaron para personas... Es una de las leyes nuevas. Es una de las leyes nuevas, la ley 20.193. Uh-huh. Pero, por ejemplo... De alguna manera rezarse a las víctimas del terrorismo. Claro, sobre todo la indemnización mayor es para todos aquellos familiares que tuvieron muertes en su familia. Uh-huh. Después va decreciendo de acuerdo a la situación que tiene cada uno. Pero Pascasio Báez, la familia de Pascasio Báez nunca cobró nada. Hasta ahora no. Es increíble. Y tampoco de los 4 soldados asesinados, sí, hay uno que tampoco cobró. Cobraron 3, no me acuerdo el nombre del cuarto. Son todos por allá por Artigas. ¿Por qué cree que la familia de Pascasio Báez no cobró, no se la asiente, no tiene prensa, no... Prensa le sobra, ¿no? ¿Quién no conoce el caso Pascasio Báez? Sí, claro, pero... No sé. Así queda. A ver, pagar van a tener que pagar porque es una ley. Uh-huh. Si no, se van a tener que enfrentar a un juicio. Uh-huh. De alguna manera van a tener... No sé, quizás por ahí tengan alguna dificultad de orden burocrático, administrativo, y por eso están... ¿Qué opina usted de la Marcha del Silencio, los 20 de mayo? Que de los 197 que reclaman por los carteles, no sé si llegan a 30 los desaparecidos en Uruguay. Bueno, con que haya un desaparecido... Está bien, hay que buscar, pero ya ven, pero hagamos y pongamos todo. Lo que pasa, que los que hacen la marcha y ponen esa cantidad de gente, crean más resentimiento o pone a la gente a la defensiva porque se sabe que están reclamando por gente que no está. Entonces que reclaman... ¿Que no está en qué sentido? Que no está viva. Ajá. Que no está viva, que no está desaparecida en Uruguay. La mayoría están desaparecidos en Argentina. Uh-huh. Entonces están como... ¿Y eso considera usted que no es una justa razón? Y bueno, pero entonces, en todo caso, vamos a buscarlos, y yo estoy de acuerdo, vamos a buscarlos en la Argentina. Hagamos todo lo que sea necesario, pegamos los permisos y gastemos el dinero de los antropólogos y todo lo demás. Vamos a la Argentina. Pedimos permiso y salimos a buscar con alguna información, obviamente, que se pueda dar. Acá, digamos que el golpe militar, si tenemos que poner una cifra de desaparecidos, ¿cuál sería?
Total, acá y afuera del país. No, acá. Acá en Uruguay, lo que hoy se presume que están acá en Uruguay son unos 26, 27. ¿A usted le gustaría marchar en la Marcha del Silencio? No. No. ¿Como víctima del terrorismo? No. ¿Usted es víctima del terrorismo? Sí, pero son dos víctimas, son dos terrorismos diferentes. Sí, claro, pero... A los ojos de mucha gente hay víctimas de terrorismo de izquierda, por decirlo así, y otras víctimas que no son de izquierda. Esas que no son de izquierda, que murieron porque sí haciendo cualquier cosa, como el chofer del ómnibus de CUPSA, Sí. Jaime, acá hay una lista sí. de 47 asesinatos que empezaron en diciembre de 1967 y terminaron en el 72. 47 son los que han reclamado, Ajá. pero había 87 asesinatos. Dentro de los que se encuentra civiles y policías. Sí, y militares. Y militares. Pero a esos, ojo, también es cierto que en las reparaciones a civiles y militares se les descuenta lo que percibieron en su momento por causas de servicio, muertos en servicio, le adelantaron a muchos unos dineros y eso se les descuenta de la parte donde le corresponde, ¿verdad? ¿Cuántos secuestros hubo? 27. 27 secuestros entre los Tupamaros y el OPR 33. Sí. ¿Cuántos asaltos hubo? 150. Tengo acá una lista. La mayoría son sucursales de bancos. Sí. La mayoría son sucursales de bancos, casi todos. El Casino San Rafael, sí, en marzo de 69. La tesorería del Casino Hotel Carrasco. Que con la plata del casino, compraron la estancia Espartaco. ¿La estancia? Espartaco, donde enterraron a Pascasio, donde fue muerto Pascasio. Con ese dinero, 5 millones que pagaron a la familia Escleavo, por esos, con esa plata del casino. Más allá de bancos, casinos, sí, bueno, caja de jubilaciones del Jockey Club, sí, a la Embajada de Suiza también, Tienda El Mago, Casa Soler, Textil, Fábrica de Papel, Molino Harinero, bueno, Nivoplast, Casa Zapelli, Manzanares, París Televisión. Ahí mataron al coracero, uno de los que lo vio que vivía enfrente de Manzanares. ¿Cuántos actos terroristas hubo? ¿Actos terroristas? Sí. Acá tengo 76. Sí, atentan contra varios ómnibus de CUPSA, roban la armería, atentan contra la emisora Radio Carve, sí, colocan una bomba en Burroughs, destrozan emisora Radio Ariel, roban equipos de transmisión, roban en Cantera Blanca, atentan, bueno, el bowling, ¿no? Casa Sáenz, que fue un operativo que hizo el OPR, no está ahí. Ahí colocan explosivos, asaltan armerías, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se vivió esa época en Uruguay? Bueno, independientemente del caso mío, ¿no? Yo sí. Claro, por eso le pregunto. Estaba fuera. ¿Lo vivió antes y sí, después? Sí, antes, claro. Me refiero a que antes de ser secuestrado usted vivía... No, en una burbuja, por vivir en Santa Lucía era todo amor y paz, ¿sí? Sí. Éramos todos amigos. Sí. ¿No? En definitiva, había los empleados de la fábrica, salíamos en la camioneta de la empresa, un camioncito, que teníamos, nos íbamos a los bailes de San José con los empleados de la fábrica, que después se vieron envueltos en el problema mío, ¿no? Varios de ellos, que yo los llamé, hablé con ellos, algunos, le digo, no te metas, le dije a uno en particular, que iba, que salía conmigo, íbamos a tomar algunos cariburatos a San José, y a la CX, ¿cómo se llamaba la radio? Muy famosa en San José. No sé. Que la fundó, donde nació, bueno, no importa. No importa.
Recapitulamos. Y yo le dije, en una buena, le digo, mirá, no te metas en esto, la vas a terminar pagando vos, te van a maltratar, te van a llevar a un preso, te van a pegar una paliza, por nada más que por ponerte al lado de estos tipos que vienen de otro lado a armar lío. Molaguero, ¿la ciudadanía veía con buenos ojos estos movimientos? Estoy hablando de esa época, terroristas o que asaltaban o secuestraban o ponían bombas. ¿Alguien dentro de la sociedad uruguaya veía con buenos ojos estos movimientos? No, pero a ver, a la prueba está, porque se quiere desmitificar y se dice que el golpe de Estado comenzó en 1968, ¿no? Fue en 1973. 1973. ¿Por qué si en esa época, en los 60, nadie en la ciudadanía veía con buenos ojos esos movimientos terroristas? Estoy hablando del OPR 33 o del MLN. ¿Sí? ¿Cómo Mujica llegó a ser idolatrado por el mundo entero? O por el mundo, saquémosle el entero. No, el entero vamos a sacárselo. Sí. Digamos una parte entera, sí. Porque la gente cree las historias. Se cree historia, se crea una mística detrás de una persona determinada y es difícil cuando... a ver, yo para comprender muchas de estas cosas que hemos hablado, independientemente de lo que uno vive, sino lo que ha pasado por la sociedad durante 50 años, yo he tenido que leer mucho, estudiar, leer, prepararme. No puedo venir a hablar contigo sin saber qué sucedió. Yo sé bien lo que sucedió. Yo era presidente de la Asociación Liciaria de Santa Lucía, cuando estábamos en secundaria. Y ya en esa época los profesores nos incitaban para hacer tomas, ¿sí? Hacer la toma en nombre para pedir por ellos, que tomáramos el liceo. Obviamente yo era el presidente, estaba bien, me veían bien, me respetaban mucho, pero yo nunca llegué a ese extremo. Nunca llegué ahí, de tomar el liceo porque sí. O sea que ya siendo ya joven, ya me daba cuenta cómo venía la mano. Y viendo los informativos y viendo los enfrentamientos que existían en la universidad. Yo pedí, cuando se tomó la universidad, hice una llamada con algún conocido, le digo, quiero ir a ver la universidad, quiero entrar. Y me dijeron, bueno, venga, y entré a la universidad. ¿Querés que te lo describa en una palabra? Sí. Indescriptible. Ningún basurero se merece estar tan desbordado de basura, de pintada, cualquier cosa. Pero no sé cómo daban clases de ahí, cómo pueden dar clases de ahí, cómo... Bueno. Volviendo a Mujica. Sí. Y a esa idolatría. Cuando usted veía a Mujica en ese momento siendo presidente o siendo querido por un montón de gente, habiendo estado secuestrado, ¿usted qué sintió? Nada, no entender. A ver, esto es más o menos como, con todo el respeto. No sé, ¿escuchaste el discurso que hizo Orsi en la Embajada Argentina ayer, antes de ayer? No. Bueno, escuchalo. Lo escuché 10 minutos, no entendí nada. Pero en serio, que hice un esfuerzo, digo, ¿qué quiere decir en 10 minutos hablar? Nada. Entonces, a veces es preferible no sentir nada para no sentirte vos como persona irracional, como que... Entonces, no, ni me va ni me viene, la historia lo va a juzgar. ¿Usted cree que la izquierda lucra con los desaparecidos? Por supuesto, obvio. El día que se terminen los desaparecidos, ¿dónde van a cobrar? ¿A quién le van a cobrar? ¿Lucra con el terrorismo de Estado? Sí, claro. Sí, eso no hay que verlo. Está ahí, está a la vista. El que no lo quiera ver. ¿Rinde políticamente ser víctima, entonces? Yo no sé. Eso lo tengo, no sé. No sé, si rinde para cobrar, sí. Si rinde para cobrar, sí. Si rinde como exposición pública y por mérito propio, no sé. No lo tengo claro. Puede ser que en algunos casos muy puntuales
como el de Miquelino y Gutiérrez Ruiz. Bueno, son casos muy notorios porque eran personas muy notorias y fueran representantes nacionales, entonces, bueno, tenían sus cosas de opinión pública a favor. Todavía las tienen. ¿Usted no siente rencor? No, de ninguna manera. No. ¿No siente venganza? No. ¿Ha perdonado? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué me lleva el otro camino, Pete? ¿A dónde me lleva? ¿Para dónde voy? ¿Venganza, rencor? ¿Qué siente cuando la izquierda está en el poder? Nuevamente, con el MPP, con esa fuerza que hoy tiene dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno. Y me la tengo que bancar. ¿Qué voy a hacer? El pueblo habló, el pueblo puso lo que hay cosas que creo que tenemos que reivindicar, porque yo, por ejemplo, ya en los plebiscitos no voto más. ¿Por qué no vota más? ¿Y por qué si me estafaron 2 veces? ¿En qué sentido lo estafaron? La ley de caducidad. Uh-huh. ¿No la votamos 2 veces, 2009, 2019? Sí. ¿Y qué dijimos? Apoyar a la ley de caducidad. Ajá. ¿Y qué hicieron? Inventaron un artículo en el gobierno del Frente Amplio para hacer un estudio, una revisión. Uh-huh. ¿Sabes? Salió por un solo diputado. Y hubieron tupomaros notorios, como Fernández Huidobro, que se levantó y se fue. No quería apoyar, porque dijo, bien claro, se la pasaron por las partes la Constitución de la República y el respeto al pueblo. ¿Y con la ley de amnistía de 1985? Está bien, hicieron bien. Uh-huh. ¿Está bien? Lo que sucede es que los militares cometieron un grave error ahí. Quisieron diferenciarse de los presos, de los tupamaros o los terroristas, y pidieron una ley paralela. Ellos tendrían que haber ingresado en la misma ley, porque como deshacen una ley sacando a unos y a otros no. Ellos ingresaron en un terreno resbaladizo que los convirtió ahora en víctimas. No todos, algunos. Si hubieran entrado en ese paquete de la ley de reparación, no podrían ser juzgados, a no ser que abolieran la ley. Y si abolen la ley de amnistía, los amnistiados también, Tupamaro y todo lo demás, quedaban sin ley de amnistía. Usted decía o contaba que estaba armado el día que lo secuestraron. Sí. ¿Sigue teniendo el arma? No, esa no. ¿Tiene otra? Tengo otra. ¿Tiró alguna vez? Sí, tiré. Sí. ¿Mató a alguien alguna vez? ¿Cómo voy a matar a alguien? No, ninguno, ni siquiera le tiré a una persona. Es más, no le tiraría a un animal. Si tiro al blanco, nada más que por deporte. No, de ninguna manera. Las armas no matan. Las que matan son las personas. Gracias, Molaguero. Un placer haberlo entrevistado en el programa. ¿Ya se terminó? No, ahora si quiere nos vamos. ¿Ah? Usted quédese acá que nosotros volvemos a las 3 de la tarde mañana. Chao. ¡Nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Chao, hasta mañana. Siento malos pensamientos.